se nos pide que simplifiquemos estas raíces cuadradas usando números complejos. Los números complejos son números en forma de a más bi, donde a es la parte real, bi es la parte imaginaria. Y es igual a -1 y 2 igual 1. Los números reales son números complejos cuando b es igual a 0 y a no. Los números imaginarios son números complejos cuando a es igual a 0 y b lo es no. Para el primer ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 16. Más específicamente, este es el principal raíz cuadrada de 16. Esto es igual al número positivo elevado al cuadrado que es igual a 16, y porque 4 igual 16 escribamos esto como la raíz cuadrada de 2. Y otra vez porque más 4 al cuadrado es igual 16, la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Siempre podemos comprobar el resultado elevando al cuadrado 4. Asegúrate de obtener el radicando original de 16, lo cual hacemos. También podemos pensar en la plaza raíz es deshacer la cuadratura. También quiero mencionar que 16 en realidad tiene dos raíces cuadradas positivas 4 y -4. Esta es la notación que utilizamos. Raíz cuadrada principal cuando queremos el positivo raíz cuadrada. Si quisiéramos obtener la raíz cuadrada negativa de 16, la notación sería negativa raíz cuadrada 16, lo que nos daría -4 como raíz cuadrada negativa de 16. A continuación tenemos el cuadrado de 49 que es igual al número positivo elevado al cuadrado igual a 49 porque 49 es igual a 7 multiplicado por 7. Escribamos esto como la raíz cuadrada de 7,2 y porque más 7,2 igual 49 es la raíz cuadrada de 49 es igual a 7 más. Y otra vez solo para comprobar de nuevo 7,2 igual 49 verificando nuestro resultado. Y otra vez también podemos pensar en la raíz cuadrada como una ruina, la cuadratura. Luego tenemos el cuadrado de -16. En este caso no hay ningún número real elevado al cuadrado igual a -6. Esto indica que la raíz cuadrada es igual a un número imaginario. Para entender mejor esto porque -16 es igual a 16 menos 1 escribamos el raíz cuadrada de -16 como raíz cuadrada de 16 menos 1. Que podemos escribir como producto. Podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 16 la raíz cuadrada de -1. Sabemos desde arriba que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4 y, por definición, la raíz cuadrada de -1 es igual a i. La raíz cuadrada de -16 es igual a 4 y, volvamos a comprobar esto. Esto indica que si hacemos un cuadrado de 4 y deberíamos obtener -16. Así que el cuadrado de 4y es igual a 16 y 2 pero y2 es igual a -1 y 16 menos 1 es igual a -16. Para nuestro último por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 49. De nuevo, no hay ningún número real elevado al cuadrado igual a 49 indicando que el resultado será imaginario. Vamos a escribir la raíz cuadrada de -49 como la raíz cuadrada de 49 menos 1, que podemos escribir como la raíz cuadrada de 49 por la raíz cuadrada de -1. Lo sabemos desde arriba la razón de 49 es 7, la raíz cuadrada de -1 es i. Indicando la raíz cuadrada de -49 es igual a 7i. Y otra vez, sigamos adelante y comprobemos esto. El cuadrado de 7i debe ser igual a -49. El cuadrado de 7i es igual a 49 y 2 igual -1, lo que nos da 49 menos 1, que es -49. Espero que te haya resultado útil.